El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 59. Cuarta parte. Tener, hacer y ser. Capítulo 2. Hacer y tener. Hacer y tener. La posesión. Las informaciones que la ontología pueda adquirir acerca de las conductas y el deseo debe servir como principios al psicoanálisis existencial. Esto no significa que existan antes de toda especificación deseos abstractos y comunes a todos los hombres, sino que los deseos concretos tienen estructuras cuyo estudio pertenece a la ontología, porque cada deseo, tanto el de comer o de dormir, como el de crear una obra de arte, expresa la realidad humana total. Como lo hemos mostrado en otro lugar, en efecto, el conocimiento del hombre debe ser totalitario. Los conocimientos empíricos y parciales están, en este terreno, desprovistos de significación. Habremos, pues, dado fin a nuestra tarea si utilizamos los conocimientos adquiridos hasta ahora para poner las bases del psicoanálisis existencial. Aquí, en efecto, debe detenerse la ontología. Sus últimos descubrimientos son los principios primeros del psicoanálisis. A partir de ahí, es necesario disponer de otro método, puesto que el objeto es diferente. ¿Qué es, pues, lo que la ontología nos enseña? ¿Qué es, pues, lo que la ontología nos enseña acerca del deseo, en tanto que el deseo es el ser de la realidad humana? El deseo, según hemos visto, es carencia de ser. En cuanto tal, está directamente dirigido hacia el ser del cual es carencia. Este ser, como hemos visto, es el en sí para sí, la conciencia hecha sustancia, la sustancia hecha causa de sí, el hombre Dios. Así, el ser de la realidad humana no es originariamente una sustancia, sino una relación vivida. Los términos de esta relación son el en sí originario, fijado en su contingencia y su facticidad, cuya característica esencial es el ser, el existir, y por otra parte, el en sí para sí o valor, que es como el ideal del en sí contingente y se caracteriza como lo que está más allá de toda contingencia y de toda existencia. El hombre no es ni uno ni otro de estos seres, pues no es. Él es lo que no es y no es lo que es. Es la anihilización del en sí contingente, en tanto que el sí mismo de esta nihilización es su huida hacia adelante en dirección al en sí causa de sí. La realidad humana es puro esfuerzo por llegar a ser Dios, sin que tenga tal esfuerzo ningún sustrato dado, sin que sea nada aquello que así se esfuerza. El deseo expresa ese esfuerzo. Sin embargo, el deseo no está definido solamente con relación al en sí causa de sí. Es también relativo a un existente bruto y concreto, al que se llama comúnmente objeto del deseo. Este objeto será ora un mendrugo, ora un automóvil, ora una mujer, ora un objeto aún no realizado y sin embargo definido, como cuando el artista desea crear una obra de arte. Así, el deseo expresa, por su estructura misma, la relación del hombre con uno o más objetos en el mundo, y es uno de los aspectos del ser en el mundo. Desde este punto de vista, no parece que esta relación vaya a ser de tipo único. Solo, por abreviar, hablamos de deseo de algo. En realidad, numerosos ejemplos empíricos muestran que deseamos poseer tal objeto, o hacer tal cosa, o ser alguien. Si deseo este cuadro, significa que deseo comprarlo para apropiarme de él. Si deseo escribir un libro o pasearme, significa que deseo hacer aquel libro o dar ese paseo. Si me acicalo, deseo ser bien parecido. Me cultivo para ser instruido, etc. Así, de primera intención, las tres grandes categorías de la existencia humana concreta nos aparecen en su relación original: hacer, tener, ser. Sin embargo, es fácil advertir que el deseo de hacer no es irreductible. Uno hace el objeto para mantener cierta relación con él. Esta nueva relación puede ser inmediatamente reductible a tenerlo.
Por ejemplo, tallo una rama en forma de bastón. Hago un bastón de una rama para tener el bastón. El hacer se reduce a un medio para tener. Es el caso más frecuente. Pero puede ocurrir también que mi actividad no aparezca inmediatamente como reductible. Puede parecer gratuita, como en el caso de la investigación científica, el deporte o la creación estética. Sin embargo, en estos diversos casos, el hacer tampoco es irreductible. Si creo un cuadro, un drama, una melodía, lo hago para estar en el origen de una existencia concreta. Y tal existencia solo me interesa en la medida en que el vínculo de creación que establezco entre ella y yo me da sobre ella un derecho de propiedad particular. No se trata solo de que este cuadro, del cual tengo la idea, exista. Además es menester que exista por mí. El ideal sería, en cierto sentido, tenerlo en el ser por una especie de creación continua y evidentemente, de este modo, hacerlo mío como una emanación perpetuamente renovada. Pero, en otro sentido, es preciso que se distinga radicalmente de mí, para ser mío y no yo. El peligro estaría, como en la teoría cartesiana de la sustancia, en que su ser se reabsorbiera en mi ser por falta de independencia y de objetividad. Y por lo tanto, es menester que exista en sí, es decir, que permanentemente y por sí mismo renueve su existencia. Así, mi obra me aparece como una creación continua pero fijada en el en sí. Lleva mi marca indefinidamente, es decir, es indefinidamente mi pensamiento. Toda obra de arte es una idea, un pensamiento. Sus caracteres son netamente espirituales en la medida en que solo es una significación. Pero, por otra parte, esta significación, ese pensamiento, que en cierto sentido está perpetuamente en acto, como si yo lo formara perpetuamente, como si un espíritu, que sería el mío, lo concibiera sin descanso, es un pensamiento que se sostiene de por sí en el ser, y no deja de estar en acto mientras no lo pienso actualmente. Estoy, pues, con él, en el doble vínculo de la conciencia que lo concibe y de la conciencia que lo encuentra. Esta doble relación, precisamente, es lo que expreso cuando lo llamo mío. Cuando hayamos precisado la significación de la categoría de tener, veremos su sentido. Creo mi obra para mantener esta doble relación en la síntesis de apropiación. En efecto, esta síntesis de yo y de no yo, intimidad, traslucidez del pensamiento, opacidad, indiferencia del en sí, es el objetivo al cual apunto y que hará precisamente que la obra sea mi propiedad. En este sentido, no solo las obras estrictamente artísticas serán objeto de mi apropiación en esta forma, sino que también ese bastón que he tallado de una rama me pertenecerá doblemente. En primer lugar, como un objeto de uso que está a mi disposición y que poseo como poseo mis ropas o mis libros. En segundo lugar, como mi obra. Así, los que prefieren rodearse de objetos usuales fabricados por ellos mismos cultivan un refinado sentido de la apropiación, pues reúnen en un solo objeto y en un solo sincretismo la apropiación por creación y la apropiación por goce. Encontramos la unidad del mismo proyecto, desde el caso de la creación artística hasta el del cigarrillo, que es mejor cuando uno mismo se lo lía. Encontraremos también este proyecto a propósito de un tipo de propiedad especial que viene a ser su degradación y al que se llama lujo, pues, como veremos, el lujo no designa una cualidad del objeto poseído, sino una cualidad de la posesión. Otro acto de apropiación es, como lo vimos en el preámbulo de esta cuarta parte, conocer. La investigación científica, por ello, no es sino el esfuerzo de apropiación. La verdad develada, como la obra de arte, es mi conocimiento. Es la noema de un pensamiento, que solo se descubre cuando formo el pensamiento y que por eso mismo aparece, en cierto modo, como mantenido en la existencia por mí. Por mí se revela una faz del mundo y a mí se me revela. En este sentido, soy creador y poseedor. No porque considere como representación pura el aspecto del ser que he descubierto,
sino porque, muy al contrario, este aspecto que solo se descubre por mí es real y profundamente. Puedo decir que lo pongo de manifiesto en el sentido en que Gide nos dice que debemos siempre poner a de manifiesto, pero en el carácter de voz de mi pensamiento, es decir, en su objetividad, encuentro una libertad similar a la de la obra de arte. Este pensamiento que formo y que recibe de mí la existencia, prosigue simultáneamente por sí solo esa existencia a medida que es pensamiento de todos. Es doblemente yo, puesto que es el mundo en cuanto se descubre a mí y soy yo en los demás, yo formando mi pensamiento con la mente del otro. Y está doblemente cerrado contra mí, puesto que puede ser el ser que no soy yo, en cuanto se me revela, y desde su aparición es pensamiento destinado al anonimato. Esta síntesis del yo y no yo puede expresarse también aquí con el término de lo mío. Pero en la idea misma de descubrimiento o de revelación está incluida una idea de goce apropiativo. La vista es goce, ver es desflorar. Si se examinan los símiles usualmente utilizados para expresar la relación entre el cognoscente y lo conocido, se advierte que muchas de ellas se presentan como una especie de violación por la vista. El objeto no conocido se da como inmaculado, como virgen, semejante a una blancura. No ha entregado aún su secreto. El hombre no se lo ha arrancado todavía. Todas las imágenes insisten sobre la ignorancia en que está el sujeto respecto de las indagaciones y los instrumentos que se dirigen hacia él. Él es inconsciente de ser conocido. Se ocupa de lo suyo sin percibir la mirada que lo espía, como una mujer sorprendida en su baño por un transeúnte. Imágenes más sordas y más precisas, como la de las invioladas profundidades de la naturaleza, más nítidamente evocan el coito. A la naturaleza se le arrancan sus velos, se la devela, el velo de Shah, de Schiller. Toda investigación comprende siempre la idea de una desnudez que se pone al aire, apartando los obstáculos que la cubren, como Acteón aparta las ramas para ver mejor a Diana en el baño. Y por otra parte, el conocimiento es una casa. Bacon lo llama la casa de pan. El investigador es el cazador que sorprende una desnudez blanca y la viola con su mirada. Así, el conjunto de estas imágenes nos revela algo que llamaremos el complejo de Acteón. Si tomamos, por lo demás, como hilo conductor esta idea de la casa, descubriremos otro símbolo de apropiación, quizá más primitivo todavía, pues se caza para comer. La curiosidad en el animal es siempre sexual o alimentaria. Conocer es comer con los ojos. Es dado notar aquí, en efecto, en lo que atañe al conocimiento por los sentidos, un proceso inverso del que se revelaba respecto de la obra de arte. Respecto de esta, señalábamos la relación de emanación fijada que mantiene con el espíritu. El espíritu la produce continuamente, y empero ella se mantiene de por sí y como indiferente a esa producción. La misma relación existe en el acto de conocimiento, mas sin excluir su inversa. En el conocer, la conciencia atrae a sí su objeto y se lo incorpora. El conocimiento es asimilación. Las obras francesas de epistemología rebosan de metáforas alimentarias: absorción, digestión, asimilación. Así, hay un movimiento de disolución que va del objeto al sujeto cognoscente. Lo conocido se transforma en mí, se toma en mi pensamiento, y con ello acepta recibir su existencia solo de mí. Pero ese movimiento de disolución queda fijo desde el momento en que lo conocido queda en el mismo sitio, absorbido indefinidamente, comido y siempre intacto, íntegramente digerido y sin embargo completamente afuera, indigesto como un guijarro. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene en las mentes ingenuas el símbolo de lo digerido indigesto, como el guijarro en el estómago del avestruz o Jonás en el vientre de la ballena. Ello hace referencia a un sueño de asimilación no destructiva. Por desgracia, como lo advertía Hegel,
El deseo destruye su objeto. Por reacción contra esta necesidad dialéctica, el para sí sueña con un objeto que fuera asimilado por mí enteramente, que fuera yo sin disolverse en mí, manteniendo su estructura de en sí, pues justamente lo que deseo es ese objeto, y si me lo como no lo tengo más. No me encuentro ya sino conmigo mismo. Esta síntesis imposible de la asimilación y la integridad conservada del objeto asimilado converge en sus raíces más profundas con las tendencias fundamentales de la sexualidad. La posesión carnal, en efecto, nos ofrece la imagen irritante y seductora de un cuerpo permanentemente poseído y siempre nuevo, sobre el cual la posesión no deja ningún vestigio. Es esto lo que simboliza profundamente la cualidad de liso o pulido. Lo liso puede ser tomado y palpado sin que por eso deje de ser impenetrable, sin que deje de huir, como el agua, bajo la caricia que quiere apropiárselo. Por eso se insiste tanto en las descripciones eróticas sobre la lisa blancura del cuerpo de la mujer, lisa, es decir, que se reconstituye bajo la caricia, como se reconstituye el agua al paso de la piedra que la ha atravesado. Y al mismo tiempo, según hemos visto, el sueño del amante es identificarse con el objeto amado, manteniéndole a la vez su individualidad. Que el otro sea yo, sin dejar de ser otro. Esto justamente lo encontramos en la investigación científica. El objeto conocido, como el guijarro en el estómago del avestruz, está todo entero en mí, asimilado, transformado en mí mismo. Es totalmente yo, pero a la vez es impenetrable, imposible de transformar, totalmente liso, en una desnudez indiferente de cuerpo amado y acariciado en vano. Se queda fuera. Conocer es comer desde fuera, sin consumir. Vemos así como las corrientes sexuales y alimentarias se funden e interpenetran para constituir el complejo de Actión y el complejo de Jonás. Las raíces digestivas y sensuales se reúnen para dar nacimiento al deseo de conocer. El conocimiento es a la vez penetración y caricia de superficie, digestión y contemplación a lo lejos de un objeto indeformable, producción de un pensamiento por creación continua y constatación de la independencia total, objetiva, de ese pensamiento. El objeto conocido es mi pensamiento como cosa, y es precisamente lo que deseo profundamente cuando me pongo a investigar, captar mi pensamiento como cosa y la cosa como pensamiento mío. La relación sincrética que funde tendencias tan diversas no podría ser sino una relación de apropiación. Por eso, el deseo de conocer, por desinteresado que pueda parecer, es una relación de apropiación. El conocer es una de las formas que puede adoptar el tener. Falta pensar un tipo de actividad que puede ocurrir como totalmente gratuito, la actividad del juego y las tendencias que a ella se refieren. ¿Puede descubrirse en el deporte una tendencia a la apropiación? Hay que señalar ciertamente que el juego, ante todo, en oposición al espíritu de seriedad, parece la actitud menos posesiva, pues quita a lo real su realidad. Hay seriedad cuando uno parte del mundo y atribuye más realidad al mundo que a uno mismo, por lo menos cuando uno se confiere a sí mismo una realidad en la medida en que pertenece al mundo. No es casual que el materialismo sea serio, ni tampoco que siempre y por doquiera lo encontremos como la doctrina de elección del revolucionario, pues los revolucionarios son serios, se conocen primero a partir del mundo que los aplasta y quieren cambiar ese mundo. En ello están de acuerdo con sus viejos adversarios, los poseedores, que también se conocen y se aprecian a sí mismos a partir de su posesión en el mundo. Así, todo el pensamiento serio está espesado por el mundo y se coagula. Es una abdicación de la realidad humana en favor del mundo. El hombre serio es del mundo y no tiene ya ningún recurso en sí mismo. Ni siquiera considera ya la posibilidad de salir del mundo, pues se ha dado a sí mismo el tipo de existencia del peñasco, la consistencia, la inercia, la opacidad del ser en medio del mundo. Es evidente
que el hombre serio entierra en el fondo de sí mismo la conciencia de su libertad. Es de mala fe, y su mala fe trata de presentarlo a sus propios ojos como una consecuencia. Para él, todo es consecuencia y jamás hay principio. Por eso está tan atento a las consecuencias de sus actos. Marx estableció el dogma primero de la seriedad al afirmar la prioridad del objeto sobre el sujeto. El hombre es serio cuando se toma por un objeto. El juego, en efecto, como la ironía kierkegaardiana, libera la subjetividad. ¿Qué es el juego sino una actividad cuyo origen primero es el hombre, cuyos principios los establece el hombre mismo, y que no puede tener consecuencias sino según los principios previamente establecidos? Desde el instante en que un hombre se capta como libre y quiere usar de su libertad, cualquiera que fuere, por lo demás, su angustia, su actividad es de juego. Él mismo es, en efecto, el primer principio. Escapa a la natura naturata, pone él mismo el valor y las reglas de sus actos y no acepta pagar sino según las reglas que él mismo ha puesto y definido. De ahí, en cierto sentido, la poca realidad del mundo. Parece, pues, que el hombre que juega, aplicado a descubrirse como libre en su propia acción, no podría cuidarse en modo alguno de poseer un ser del mundo. Su objetivo, al que apunta a través de los deportes, el mimo o el juego propiamente dicho, es alcanzarse a sí mismo como cierto ser, justamente el ser que está en cuestión en su ser. No obstante, estas observaciones no tienen por efecto mostrarnos que el deseo de hacer es, en el juego, irreductible. Al contrario, nos enseñan que el deseo de hacer se reduce en él a cierto deseo de ser. El acto no es por sí mismo su propio objetivo. Tampoco su fin explícito representa su objetivo y su sentido profundo. El acto tiene por función manifestar y presentificar ante sí misma a la libertad absoluta que es el propio ser de la persona. Este tipo particular de proyecto, que tiene como fundamento y fin la libertad, valdría un estudio especial. En efecto, se diferencia radicalmente de todos los demás en cuanto apunta a un tipo de ser totalmente diferente. Sería menester, en efecto, dilatadamente explicar sus relaciones con el proyecto de ser Dios, que nos ha parecido la estructura profunda de la realidad humana. Pero es un estudio que no podemos emprender aquí, pues pertenece a una ética y previamente supone definidos la naturaleza y el papel de la reflexión purificadora. Nuestras descripciones solo se han referido hasta aquí a la reflexión cómplice y supone además una toma de posición forzosamente moral con respecto a los valores que infestan al para sí. De todos modos, queda establecido que el deseo de juego es esencialmente deseo de ser. Así, las tres categorías, ser, hacer, tener, se reducen, en este como en los demás casos, a dos. El hacer es puramente transitivo. Un deseo no puede ser, en el fondo, sino deseo de ser o deseo de tener. Por otra parte, es raro que el juego esté exento de toda tendencia a la apropiación. Dejo a un lado el deseo de realizar una marca, de batir un récord, que puede actuar como estimulante del deportista. Ni siquiera hablo del deseo de tener un hermoso cuerpo, músculos armoniosos, deseo que depende del de apropiarse objetivamente el propio ser para otro. Estos deseos no siempre intervienen, ni por lo demás son fundamentales. Pero en el acto deportivo mismo hay una componente de apropiación. El deporte, en efecto, es la libre transformación de un medio del mundo en elemento sustentador de la acción. En ello es, como el arte, creador. Imaginemos un campo de nieve. Verlo es ya poseerlo. En sí mismo es captado ya por la vista como símbolo del ser. Representa la exterioridad pura, la espacialidad radical. Su indiferenciación, su monotonía y su blancura ponen de manifiesto la absoluta desnudez de la sustancia. Es el en sí que no es sino en sí, el ser del fenómeno que se manifiesta de pronto fuera de todo fenómeno. Su inmovilidad,
al mismo tiempo sólida, expresa la permanencia y la resistencia objetiva, la opacidad y la impenetrabilidad del en sí. Este primer goce intuitivo, sin embargo, no puede bastarme. Ese en sí puro, semejante al plenum absoluto e inteligible de la extensión cartesiana, me fascina como la pura aparición del no yo. Así, lo que quiero es precisamente que ese en sí esté conmigo en una relación de emanación, sin dejar de ser en sí. Es este el sentido de los muñecos y las bolas de nieve que hacen los chiquillos. El objetivo es hacer algo con esa nieve, es decir, imponerle una forma que se adhiera tan profundamente a la materia que él parezca existir con vistas a aquella. Pero si me acerco, si quiero establecer un contacto de apropiación con el campo de nieve, todo cambia. Su escala de ser se modifica. Existe pulgada por pulgada en vez de existir por grandes espacios. Manchas, briznas y grietas vienen a individualizar cada centímetro cuadrado. A la vez, su solidez se funde en agua. Me hundo en la nieve hasta las rodillas. Si la recojo con las manos, se me licúa entre los dedos. Fluye y nada queda. Él en sí se transforma en nada. Mi sueño de apropiarme de la nieve se desvanece al mismo tiempo. Por otra parte, no sé qué hacer con esa nieve. Por otra parte, no sé qué hacer con esa nieve que he venido a ver de cerca. No puedo apoderarme del campo, ni siquiera puedo reconstituirlo como esa totalidad sustancial que se me ofrecía a mi mirada y que se ha deshecho brusca y doblemente. El sentido del esquí no consiste solo en permitirme desplazamientos rápidos y la adquisición de una habilidad técnica, ni se agota en hacer que yo pueda jugar aumentando a mi capricho la velocidad o las dificultades de la carrera. Es también permitirme poseer ese campo de nieve. Ahora hago algo con él. Esto significa que, por mi propia actividad de esquiador, modifico su materia y su sentido. Por el hecho de que ahora me aparece, en el curso de mi carrera, como ladera por la que he de descender. Recupera una continuidad y una unidad que había perdido. Ahora es tejido conjuntivo. Se comprende entre dos términos. Une el punto de partida con el punto de llegada. Y, como en el descenso no lo considero en sí mismo, pulgada por pulgada, sino que me fijo siempre en un punto al que he de llegar, más allá de la posición que ocupo, ya no se desmenuza en una infinidad de detalles individuales. Es recorrido hacia el punto que me he asignado. El recorrido no es solo una actividad de desplazamiento, es también y sobre todo una actividad sintética de organización y conexión. Extiendo ante mí el campo de esquí, de la misma manera que el geómetra, según Kant, no puede aprender una recta más que trazándola. Por otra parte, esa organización es marginal y no focal del campo de nieve. Esa organización es marginal y no focal. El campo de nieve no está unificado en sí mismo ni por sí mismo. El objetivo propuesto y claramente captado, el objeto de mi atención, es el término de llegada. El espacio nivoso se concentra implícitamente por debajo. Su cohesión es la del espacio blanco comprendido en el interior de una circunferencia. Por ejemplo, cuando miro la línea negra del círculo sin atender explícitamente a su superficie. Y precisamente porque mantengo al margen, implícito y sobreentendido, el campo se adapta a mí, lo tengo en la mano, lo trasciendo hacia su fin, como el tapicero trasciende el martillo utilizado hacia su fin, que es clavar un tapiz en la pared. Ninguna apropiación puede ser más completa que esta apropiación instrumental. La actividad sintética de apropiación es aquí una actividad técnica de utilización. La nieve surge como la materia de mi acto. Del mismo modo que el surgimiento del martillo es el puro rellenar del martillar. Al mismo tiempo, he elegido cierto punto de vista para aprender esta pendiente nevada. Este punto de vista es una determinada velocidad, que emana de mí, que puedo aumentar o disminuir a mi gusto y que constituye el campo recorrido en un objeto definido, enteramente distinto del que sería a otra velocidad. La velocidad organiza los conjuntos a su gusto.
cierto objeto forma o no forma parte de un grupo particular, según haya yo adoptado tal o cual velocidad. Piénsese, por ejemplo, en la Provenza, vista a pie, en auto, en tren, en bicicleta. Ofrece otros tantos rostros diferentes según que Béziers esté a una hora, a una mañana, a 2 días de Narbona. Es decir, según que Narbona se aísle y se afirme por sí misma junto con sus alrededores o constituya un grupo coherente junto con Béziers y Sète, por ejemplo. En este último caso, la relación de Narbona con el mar es directamente accesible a la intuición. En el otro, esa relación es negada y solo puede ser objeto de un puro concepto. Soy, pues, aquel que informa al campo de nieve por la libre velocidad que me doy, pero a la vez actúo sobre mi materia. La velocidad no se limita a imponer una forma a una materia dada de antemano. Ella misma crea una materia. La nieve, que se hundía bajo mi peso mientras iba andando, que se fundía en agua cuando intentaba cogerla, se solidifica de pronto bajo la acción de mi velocidad. Ahora me lleva. No es que yo haya perdido de vista su inconsistencia, su no sustancialidad, su evanescencia permanente. Muy al contrario, precisamente esa ligereza, esa evanescencia, aquella secreta liquidez son las que me llevan, es decir, se condensan y se funden para llevarme. Pues mantengo con la nieve una relación de apropiación especial, el deslizamiento. Esta relación será estudiada con detalle después, pero desde ahora podemos captar su sentido. Al deslizarme, me mantengo, se dice, en la superficie. Esto no es exacto. Ciertamente, solo rozo la superficie, y este roce mismo merece todo un estudio. Pero no por ello dejo de realizar una síntesis de profundidad. Siento la capa de nieve organizarse hasta lo más profundo de ella misma para sostenerme. El deslizamiento es acción a distancia, pues asegura mi dominio sobre la materia sin necesidad de hundirme o embiscarme en ella para domarla. Deslizarse es lo contrario de enraizarse. La raíz está ya medio asimilada a la tierra que la nutre. Es una concreción viviente de la tierra. No puede utilizar la tierra sino haciéndose tierra, es decir, en cierto sentido, sometiéndose a la materia que quiere utilizar. El deslizamiento, por el contrario, realiza una unidad material en profundidad sin penetrar más allá de la superficie. Es como un señor temido que no necesita insistir ni levantar la voz para que le obedezcan. Admirable imagen del poder. De ahí el célebre consejo: deslizaos, mortales, sin presionar. Lo que no significa quedaos en la superficie, no profundicéis, sino al contrario, realizad síntesis en profundidad, pero sin quedar comprometidos. Justamente, el deslizarse es apropiación, pues la síntesis de sostén realizada por la velocidad solo es válida para el que se desliza y en el tiempo mismo en que se va deslizando. La solidez de la nieve vale solo para mí. Solo para mí es sensible. Es un secreto que me entrega a mí solo y que ya no es verdad detrás de mí. El deslizamiento realiza, pues, una relación estrictamente individual con la materia, una relación histórica. La materia se recoge y solidifica para llevarme y detrás de mí vuelve a caer, desfallecida en su dispersión. Así, por mi paso, he realizado para mí lo único. El ideal del deslizamiento será, pues, un deslizarse que no deje vestigio. Es el deslizarse sobre agua, barca, lancha de motor y sobre todo esquí náutico que, aunque haya llegado en último lugar, representa como el límite hacia el cual tendían, desde este punto de vista, los deportes náuticos. El deslizamiento sobre nieve es ya menos perfecto. Detrás de mí queda un vestigio. Me he puesto en evidencia, así sea levemente. El deslizamiento sobre el hielo que lo raya y encuentra una materia ya del todo organizada es de calidad muy inferior. Se salva, pese a todo, pero por otras razones. De ahí la leve decepción que notamos siempre cuando miramos los vestigios que nuestros esquíes han dejado en pos de nosotros sobre la nieve.
¿Cuánto mejor sería si ésta se restaurara a nuestro paso? Por otra parte, cuando nos dejamos deslizar por la pendiente, nos invade la ilusión de no marcarla. Pedimos a la nieve que se comporte como esa agua que secretamente es. Así, el deslizamiento aparece como asimilable a una creación continua, la velocidad comparable a la conciencia, y en este caso, símbolo de la conciencia. Hace nacer, mientras dura en la materia, una cualidad profunda que solo dura mientras la velocidad existe, una especie de recogimiento. Una especie de recogimiento en sí que vence su exterioridad de indiferencia y que se deshace como una gavilla tras el móvil que se desliza. Unificación informadora y condensación sintética del campo de nieve, que se recoge en una organización instrumental que es utilizado como el martillo o el yunque y se adapta dócilmente a la acción subtendiéndola y colmándola, acción continua y creadora sobre la materia misma de la nieve, solidificación de la masa nivosa por la acción del deslizarse, asimilación de la nieve al agua que contiene, dócil y sin memoria, y al cuerpo desnudo de la mujer, al que la caricia deja intacto y turbado hasta lo más profundo. Todo ello es la acción del esquiador sobre lo real. Pero al mismo tiempo, la nieve sigue siendo impenetrable e inaccesible. En cierto sentido, la acción del esquiador no hace sino desarrollar sus potencias. Le hace dar de sí lo que ella es capaz de dar. La materia homogénea y sólida solo le entrega solidez y homogeneidad por el acto deportivo. Pero esa solidez y esa homogeneidad se quedan como propiedades que hubieran brotado en la materia. La síntesis entre yo y no yo que la acción deportiva realiza se expresa, como en el caso del conocimiento especulativo y de la obra de arte, por la afirmación del derecho del esquiador sobre la nieve. Es mi campo de nieve. 100 veces lo he recorrido, 100 veces he hecho nacer en él, por mi velocidad, esa fuerza de condensación y de sostén. Es mío. A este aspecto de la apropiación deportiva deberá añadirse este otro, la dificultad vencida. Es reconocido más generalmente y apenas insistiremos en él. Antes de bajar la pendiente nevada, he tenido que escalarla. Y esta ascensión me ha ofrecido otra cara de la nieve, la resistencia. He sentido su resistencia con mi fatiga y he podido medir en cada instante los avances de mi victoria. Aquí la nieve es asimilada al otro y las corrientes, expresiones corrientes de domar, vencer, dominar, etc., señalan muy bien que se trata de establecer entre la nieve y yo la relación entre el amo y el esclavo. Encontraremos este aspecto de la apropiación en la ascensión, la natación, la carrera de obstáculos, etc. El pico sobre el cual se ha hincado un banderín es un pico del cual uno se ha apropiado. Así, un aspecto capital de la actividad deportiva, en particular en deportes al aire libre, es la conquista de esas masas enormes de agua, tierra y aire, que parecen a priori indomables e inutilizables. En cada caso se trata de poseer no elemento por sí mismo, sino el tipo de existencia en sí que se expresa por medio de él. Bajo las especies de la nieve, quiere uno poseer la homogeneidad de la sustancia. Bajo las especies de la tierra o de la roca, uno quiere hacerse de la hermeticidad del en sí y de su intemporal permanencia, etc. El arte, la ciencia, el juego son actividades de apropiación, ya parcial, ya total, y aquello de lo que quiera apropiarse, allende el objeto concreto sobre el cual se ejercen, es el ser absoluto del en sí. De este modo, la ontología nos enseña que el deseo es originariamente deseo de ser, y que se caracteriza como libre carencia de ser. Pero nos enseña además que el deseo es relación con un existente concreto en medio del mundo, y que este existente es concebido según el tipo del en sí. Nos enseña que la relación del para sí con ese en sí deseado es la apropiación. Estamos, pues, en presencia de una doble determinación del deseo. Por una parte, este se determina como deseo de ser cierto ser
que es el en sí para sí, y cuya existencia es ideal. Por otra, se determina en la inmensa mayoría de los casos, como relación con un contingente en sí concreto del que planea apropiarse. ¿Hay en ello sobredeterminación? ¿Sus características son compatibles? El psicoanálisis existencial solo podrá tener certidumbre acerca de sus principios una vez que la ontología haya definido la relación entre sus dos seres, el en sí concreto y contingente u objeto del deseo y el en sí para sí o ideal del deseo, y haya explicitado la relación que une la apropiación como tipo de relación con el en sí y el ser mismo, como tipo de relación con el en sí para sí. Es lo que hemos de intentar ahora. ¿Qué es apropiarse? O si se prefiere, ¿qué se entiende por poseer un objeto en general? Hemos visto la reductibilidad de la categoría del hacer, que deja traslucir ora el ser, ora el tener. ¿Ocurre lo mismo con la categoría del tener? Me parece que en muchos casos poseer un objeto es poder hacer uso de él. Empero, no estoy satisfecho con esta definición. En este café uso este vaso y este plato, pero no son míos. No puedo, inversamente, usar ese cuadro que cuelga de mi pared, y sin embargo es mío. Tampoco importa que en ciertos casos tenga el derecho a destruir lo que poseo. Sería muy abstracto definir la propiedad por semejante derecho. Y por otra parte, en una sociedad de economía dirigida, un patrono puede poseer su fábrica sin tener el derecho de cerrarla. En la Roma imperial, el amo poseía a su esclavo y no tenía el derecho de darle muerte. Por otra parte, ¿qué significa aquí el derecho de destruir o de cisar? Observo que este derecho se remite a lo social y que la propiedad parece definirse dentro de los marcos de la vida en sociedad. Pero también noto que el derecho es puramente negativo y se limita a impedir al prójimo destruir o usar lo que es mío. Sin duda, se intentará definir la propiedad como una función social. Pero, en primer lugar, de que la sociedad confiera el derecho de poseer según ciertos principios, no se sigue que ella cree la relación de apropiación. Todo lo más es legítima. Pero, muy al contrario, para que la propiedad pueda elevarse al rango de sagrada, es preciso que exista propiamente como relación espontáneamente establecida entre el para sí y el en sí concreto. Y si podemos pensar para el porvenir una organización colectiva más justa, en que la posesión individual cese, por lo menos dentro de ciertos límites, de ser protegida y santificada, ello no significa que la relación de apropiación deje de existir. Puede, en efecto, que se mantenga, por lo menos a título de relación privada entre el hombre y la cosa. Así, en las sociedades primitivas en que el vínculo conyugal no está aún legitimado y donde la transmisión de las propiedades es todavía matronímica, ese vínculo sexual existe, por lo menos como una especie de concubinato. Así pues, hay que distinguir entre posesión y derecho de posesión. Por la misma razón, debo rechazar toda definición del tipo de la proudiana. La propiedad es el robo, pues es tangencial a la cuestión. Pues, en efecto, que la propiedad privada sea el producto de un robo y que el mantenimiento de esa propiedad tenga por efecto la expropiación del prójimo. Pero, cualquiera que fueren sus orígenes y sus efectos, la propiedad no deja de ser descriptible y definible por sí misma. El ladrón se estima propietario del dinero que ha robado. Se trata, pues, de descubrir la relación precisa entre el ladrón y el bien robado, así como la del propietario legítimo con la propiedad honestamente adquirida. Si considero el objeto que poseo, veo que la cualidad de poseído no lo designa como una denominación externa pura que señala su relación de exterioridad conmigo. Por el contrario, cada cualidad lo define profundamente. Me aparece y aparece a los demás como parte integrante de su ser. Hasta tal punto que en las sociedades primitivas ciertos hombres pueden definirse diciendo que son poseídos. En sí mismos se dan como pertenecientes a. Es lo que señalan también claramente las ceremonias fúnebres primitivas, en las que se entierra a los muertos con los objetos que le pertenecen. La explicación racional
para que puedan servirse de ellos es evidentemente a posteriori. Parece más bien que en la época en que ese género de costumbres apareció espontáneamente, no resultaba necesario interrogarse a tal respecto. Los objetos tenían la cualidad singular de ser de los muertos, formaban un todo con él, y no era cosa de enterrar al difunto sin sus objetos usuales, como tampoco enterrarlo, por ejemplo, sin una de sus piernas. El cadáver, la copa en la que bebía y el cuchillo que usaba constituyen un solo muerto. La costumbre de quemar a las viudas del Málabar se entiende muy bien en cuanto a un principio. La mujer ha sido poseída, el muerto la arrastra, pues en su muerte, y ella está muerta de derecho. Solo hay que ayudarla a pasar de esa muerte de derecho a la muerte de hecho. Los objetos que no pueden ser enterrados quedan embrujados. El espectro no es sino la materialización concreta del ser poseído propio de la casa y de los muebles. Decir que una casa está embrujada es decir que ni el dinero ni el esfuerzo podrán borrar el hecho metafísico y absoluto de su posesión por un primer ocupante. Verdad es que los espectros que infestan las moradas son dioses lares degradados. Pero, ¿qué son los dioses lares mismos sino estratos de posesión que se han ido depositando uno a uno sobre los muros y los muebles de la casa? La expresión que designa la relación entre el objeto y su propietario señala claramente la penetración profunda de la apropiación. Ser poseído es ser de. Esto significa que el objeto poseído está alcanzado en su ser. Por otra parte, hemos visto que la destrucción del poseedor entraña la destrucción de derecho del poseído, e inversamente, la supervivencia del poseído entraña la supervivencia de derecho del poseedor. La relación de posesión es un nexo interno de ser, encuentro al poseedor en y por el objeto que posee. Es, evidentemente, la explicación de la importancia de las reliquias, y no entendemos por ello solo las reliquias religiosas, sino también, y sobre todo, el conjunto de propiedades de un hombre ilustre, Museo Víctor Hugo, objetos que han pertenecido a Balzac, a Flaubert, etc., en las cuales tratamos de volver a encontrarlos, los recuerdos de un muerto amado que parecen perpetuar su memoria. Este nexo interno y ontológico entre lo poseído y el poseedor, que a menudo han intentado materializar costumbres como la de la marca con hierro candente, no podría explicarse por una sola teoría, por una teoría realista de la apropiación. Si es verdad que el realismo se define como una doctrina que hace del sujeto y el objeto dos sustancias independientes dotadas de la existencia para sí y por sí, resulta tan inconcebible la apropiación como el conocimiento, que es una de sus formas. Una y otro quedarán como relaciones internas que unen temporalmente el sujeto al objeto. Pero hemos visto que la existencia sustancial debe atribuirse al objeto conocido. Lo mismo ocurre con la propiedad en general. Solo el objeto poseído existe en sí. Se define por la permanencia, la atemporalidad en general, la suficiencia de ser, en una palabra, por la sustancialidad. Por ende, ha de ser puesta del lado del sujeto poseedor. Una sustancia no podría apropiarse de otra sustancia, y si captamos en las cosas cierta cualidad de poseídas, ello se debe a que, originariamente, la relación interna entre el para sí y el en sí, que es su propiedad, tiene su origen en la insuficiencia del ser del para sí. Es evidente que el objeto poseído no es realmente afectado por el acto de apropiación, así como el objeto conocido no es afectado por el conocimiento, permanece intacto, salvo el caso en que lo poseído es un ser humano, un esclavo, una prostituta, etc. Pero la cualidad de poseído no por ello deja de afectarle idealmente en su significación. En una palabra, su sentido consiste en reflejarle esa posesión al para sí. Si el poseedor y lo poseído están unidos por una relación interna basada en la insuficiencia de ser del para sí, se plantea la cuestión de determinar la naturaleza y el sentido de la pareja que forman.
La relación interna, al ser sintética, en efecto, opera la unificación del poseedor y lo poseído. Esto significa que ambos constituyen idealmente una realidad única. Poseer es unirse al objeto poseído bajo el signo de la apropiación. Querer poseer es querer unirse a un objeto por medio de esa relación. Así, el deseo de un objeto particular no es simple deseo de ese objeto, sino el deseo de unirse al objeto por una relación interna, para constituir con él la unidad poseedor-poseído. El deseo de tener es, en el fondo, reductible al deseo de estar, con respecto a cierto objeto, en cierta relación de ser. Para determinar esta relación, nos serán muy útiles las precedentes observaciones sobre las conductas del científico, el artista y el deportista. Hemos descubierto en cada una de esas conductas una cierta actitud de apropiación, y la apropiación, en cada caso, se ha podido señalar por el hecho de que el objeto nos aparecía a la vez como emanación subjetiva de nosotros mismos y como si mantuviera una relación de exterioridad indiferente con nosotros. Lo mío nos ha aparecido, pues, como una relación de ser intermedia entre la interioridad absoluta del yo y la exterioridad absoluta del no yo. Es, en un mismo sincretismo, el yo haciéndose no yo y el no yo haciéndose yo. Pero es menester describir esta relación. En el proyecto posesivo encontramos un para sí, separado por una nada de la posibilidad que él es. Esta posibilidad es posibilidad de apropiarse del objeto. Encontramos, además, un valor que infesta al para sí y que es como la indicación ideal del ser total que se realizaría por la unión en la identidad entre el posible y el para sí, que es su posible. Es decir, en este caso, el ser que se realizaría si yo fuera, en la unidad indisoluble de lo idéntico, yo mismo y mi propiedad. Así, la apropiación sería una relación de ser entre un para sí y un en sí concreto, y esta relación estaría infestada por la indicación ideal de una identificación entre ese para sí y el en sí poseído. Poseer es tener para mí, es decir, ser el fin propio de la existencia del objeto. Si la posesión es entera y concretamente dada, el poseedor es la razón de ser del objeto poseído. Si yo poseo esta estilográfica, ello quiere decir, esta estilográfica existe para mí, ha sido hecha para mí. Originariamente, por lo demás, yo mismo hago para mí el objeto que quiero poseer. Mi arco, mis flechas, ello significa objetos que he hecho para mí. La división del trabajo hace palidecer esta relación primera sin eliminarla. El tú es una degradación de ella. Poseo, en la forma primitiva de lujo, un objeto que he hecho hacer para mí. Mis gentes mías, esclavos, criados, nacidos en la casa. El lujo es, pues, la forma de propiedad más próxima a la propiedad primitiva, la que después de esta mejor pone en claro la relación de creación que la apropiación constituye originariamente. Esa relación, en una sociedad en la que la división del trabajo es llevada al límite, está enmascarada, pero no suprimida. El objeto que poseo ha sido comprado por mí. El dinero representa mi fuerza. Es menos una posesión por sí mismo que un instrumento para poseer. Por eso, salvo en el caso particularísimo de la avaricia, el dinero se borra ante su poder de adquisición. Es evanescente. Está hecho para develar el objeto, la cosa concreta. Solo tiene un ser transitivo. Pero a mí me aparece como una fuerza creadora. Comprar un objeto es un acto simbólico que equivale a crear el objeto. Por eso, el dinero es sinónimo de poder, no solo porque, en efecto, puede procurarnos lo que deseamos, sino sobre todo porque representa la eficacia de mi deseo en tanto que tal. Precisamente porque es trascendido hacia la cosa, trascendido y simplemente implicado, representa mi vínculo mágico con el objeto. El dinero suprime la conexión técnica entre el sujeto y el objeto y hace el deseo inmediatamente operante como los deseos de la leyenda. Detengámonos
detengámonos ante una vitrina de escaparate con dinero en el bolsillo. Los objetos expuestos son ya nuestros más que a medias. Así, se establece por medio del dinero una relación de apropiación entre el para sí y la colección total de los objetos del mundo. Por él, el deseo en cuanto tal es ya informador y creador. Así, a través de una degradación continua, el vínculo de creación entre el sujeto y el objeto se mantienen. Tener es, ante todo, crear. Y una relación de propiedad que se establece entonces es un vínculo de creación continua. El objeto poseído es insertado por mí en la forma total de mis entornos. Su existencia está determinada por mi situación y por su integración en esta situación misma. Mi lámpara no es solamente esta bombilla eléctrica, esta pantalla, este soporte de hierro forjado. Es cierta potencia de iluminar este escritorio, estos libros, esta mesa. Es cierto matiz luminoso de mi trabajo nocturno, una relación con mi costumbre de leer o escribir tarde. Es animada, coloreada, definida por el uso que hago de ella. Ella es este uso y solamente existe por eso. Aislada de mi escritorio y de mi trabajo, colocada en un lote de objetos en el piso de un salón de ventas, se ha apagado radicalmente. Ya no es mi lámpara, ni siquiera ella una lámpara en general, pues ha vuelto a la materialidad originaria. Así, soy responsable de la existencia en el orden humano de mis posesiones. Por la propiedad, las elevo a cierto tipo de ser. Funciona, y mi simple vida me aparece como creadora, justamente porque, por su continuidad, perpetúa la cualidad de poseído en cada uno de los objetos de mi posesión. Yo traigo al ser, junto conmigo, la colección de mis entornos. Si se los arranca de mí, mueren, como moriría mi brazo si me lo arrancaran. Pero la relación original y radical de creación es una relación de emanación. Las dificultades que encuentra la teoría cartesiana de la sustancia sirven para descubrirnos esa relación. Lo que yo creo, si entiendo por crear, hacer venir una materia y una forma a la existencia, soy yo. El drama del creador absoluto, si existiera, sería la imposibilidad de salir de sí, pues su criatura no podría ser sino él mismo. ¿De dónde, si no, sacaría su objetividad y su independencia, puesto que su forma y su materia son míos? Solo una especie de inercia podría cerrarla frente a mí, pero para que esta inercia misma pudiera obrar, sería preciso que yo la mantuviera en existencia por una creación continua. Así, en la medida en que me aparezco como creando los objetos por la sola relación de apropiación, esos objetos son yo mismo. La estilográfica y la pipa, la ropa, el escritorio, la casa son yo. La totalidad de mis posesiones refleja la totalidad de mi ser. Soy lo que tengo. Yo soy lo tocado cuando toco esta taza, este bibelot. Soy la montaña que escalo en la medida en que la venzo. Y cuando he llegado a la cumbre, cuando he adquirido al precio de mis esfuerzos, ese dilatado punto de vista sobre el valle y las cimas del entorno, yo soy el punto de vista. El panorama soy yo dilatado hasta el horizonte, pues no existe sino por mí y para mí. Pero la creación es un concepto evanescente que no puede existir sino por su movimiento. Si se lo detiene, se esfuma. En los límites extremos de su acepción, se anula. O bien no hallo más que mi pura subjetividad, o bien encuentro una materialidad desnuda e indiferente que ya no guarda ninguna relación conmigo. Solo la creación puede concebirse y mantenerse como transición continua de un término a otro. Es menester que, en el mismo surgimiento, el objeto sea totalmente yo y totalmente independiente de mí. Es lo que en la posesión creemos realizar. El objeto poseído, en tanto que poseído, es creación continua, pero a la vez permanece ahí, existe por sí, es en sí. Si le vuelvo la espalda, no por eso deja de existir si me voy. Él me representa en mi escritorio, en mi cuarto, en este sitio del mundo. Desde el principio es impenetrable. Esta estilográfica es enteramente yo.
a tal punto que no la distingo yo del acto de escribir, que es mi acto. Y sin embargo, por otra parte, está intacta. Mi propiedad no la modifica. No es más que una relación ideal entre ella y yo. En cierto sentido, gozo de mi propiedad y la trasciendo hacia el uso. Pero si quiero contemplarla, la relación de propiedad se borra y no comprendo ya qué significa poseer. La pipa está ahí, sobre la mesa, independiente, indiferente. La cojo en mis manos, la palpo, la contemplo para realizar la apropiación. Pero justamente porque esos gestos están destinados a proporcionarme el goce de esa apropiación, falla en su objetivo y no tengo entre los dedos más que un trozo de madera inerte. Solo cuando trasciendo mis objetos hacia un objetivo, cuando los utilizo, puedo gozar de su posesión. Así, la relación de creación continua incluye, como su contradicción implícita, la independencia absoluta y en sí de los objetos creados. La posesión es una relación mágica. Soy los objetos que poseo, pero fuera, frente a mí. Los creo como independientes de mí. Lo que poseo soy yo fuera de mí, fuera de toda subjetividad, como un en sí que me escapa en cada instante y cuya creación en cada instante perpetúo. Pero precisamente porque soy siempre fuera de mí, en otra parte, como algo incompleto que se hace anunciar su ser por lo que él no es, cuando poseo me alieno en favor del objeto poseído. En la relación de posesión, el término fuerte es la cosa poseída. Fuera de ella no soy sino una nada poseedora, nada más que pura y simple posesión, algo incompleto, insuficiente, cuya suficiencia y completitud están en ese objeto que está ahí. En la posesión soy mi propio fundamento en tanto que existo en sí. En efecto, en tanto que la posesión es creación continua, capto al objeto poseído como fundado por mí en su ser. Ahora bien, en tanto que, por una parte, la creación es emanación, ese objeto se reabsorbe en mí, no es sino yo. Y por otra parte, en tanto que originariamente en sí es no yo, es yo frente a mí, objetivo, en sí, permanente, impenetrable, existente con respecto a mí en la relación de exterioridad, de indiferencia. Así, soy el fundamento de mí mismo en tanto que existo como indiferente y en sí con relación a mí. Y este es, precisamente, el proyecto del en sí para sí, pues este ser ideal se define como un en sí, que en tanto que para sí sería su propio fundamento, o como un para sí cuyo proyecto original no sería una manera de ser, sino un ser, precisamente el ser en sí que él es. Vemos que la apropiación no es sino el símbolo del ideal del para sí, o valor. La pareja para sí, poseedor y en sí poseído, vale para el ser que es para poseerse a sí mismo y cuya posesión es su propia creación, es decir, Dios. Así, el poseedor apunta a gozar de su ser en sí, de su ser afuera. Por la posesión, recupero un ser objeto asimilable a mi ser para otro. Por eso mismo, el prójimo no podría ya sorprenderme. El ser que él quiere hacer surgir y que es yo para el otro, es ya posesión mía y gozo de él. Así, la posesión es, además, una defensa contra el otro. Lo mío soy yo como no subjetivo, en cuanto soy su libre fundamento. Con todo, nunca se insistirá demasiado en el hecho de que esta relación es simbólica e ideal. Con la apropiación no satisfago mi deseo originario de ser fundamento de mí mismo, así como el enfermo de Freud no satisface su complejo de Edipo por soñar que un soldado mata al zar, su padre. Por eso, la propiedad aparece al propietario a la vez como dada de una vez, en lo eterno, y como si necesitara la infinitud del tiempo para realizarse. Ningún gesto de utilización realiza verdaderamente el goce de la apropiación, sino que remite a otros gestos de apropiación, cada uno de los cuales no tiene sino un valor de encantamiento mágico.
Poseer una bicicleta es poder primero mirarla y luego tocarla. Pero el tocar se revela de por sí como insuficiente. Hay que poder montar en ella para dar un paseo. Pero este paseo gratuito es de por sí insuficiente. Sería menester utilizar la bicicleta para hacer excursiones. Y esto nos remite a utilizaciones más largas y complejas, a largos viajes a través de Francia. Pero estos mismos viajes se descomponen en 1000 comportamientos de apropiación, cada uno de los cuales remite a los demás. Por último, como era de prever, ha bastado tender un billete de banco para que la bicicleta me perteneciera, pero necesitaré la vida entera para realizar esa posesión. Es eso, ciertamente, lo que siento al adquirir el objeto. La posesión es una empresa que la muerte hace siempre que sea inconclusa. Ahora podemos comprender la razón de que así sea. Es imposible realizar la relación simbolizada por la apropiación. En sí, la apropiación no tiene nada de concreto. No es una actividad real, como beber, comer, dormir, etc., que serviría por añadidura de símbolo para un deseo particular. Por el contrario, solo existe a título de símbolo. Su simbolismo le da su significación, su cohesión y su existencia. Es imposible, pues, hallar en ella un goce positivo aparte de su valor simbólico. No es sino la indicación de un goce supremo, el del ser que sería fundamento de sí mismo, goce que siempre está más allá de todos los comportamientos de apropiación destinados a realizarlo. Precisamente, el reconocimiento de la imposibilidad de poseer un objeto conlleva para sí unas violentas ganas de destruirlo. Destruir es reabsorber en mí, es menester con el ser en sí del objeto destruido una relación tan profunda como en la creación. Las llamas que incendian la granja a la que he prendido fuego realizan poco a poco la fusión de la granja conmigo mismo. Al aniquilarse, la granja se convierte en mí. A la vez, encuentro de nuevo la relación de ser de la creación, pero invertida. Soy el fundamento de la granja que arde. Soy esta granja, puesto que destruyo su ser. La destrucción realiza, quizá con más refinamiento que la creación, la apropiación, pues el objeto destruido ya no está ahí para mostrarse impenetrable. Tiene la impenetrabilidad y la suficiencia de ser del en sí que ha sido, pero al mismo tiempo tiene la invisibilidad y la translucidez de la nada que soy, puesto que ya no es. Este vaso que he roto y que estaba sobre esa mesa, está aún en ella, pero como transparencia absoluta. Veo todos los seres a través de él. Es lo que los cineastas han intentado representar por medio de la sobreimpresión, pues se parece a una conciencia, aunque tenga la irreparabilidad del en sí. Al mismo tiempo es positivamente mío, porque el mismo hecho de que yo haya de ser lo que era impide aniquilarse al objeto destruido. Lo recreo al recrearme, y así destruir es recrear asumiéndose como único responsable del ser de lo que existía para todos. La destrucción debe situarse, pues, entre los comportamientos de apropiación. Por otra parte, muchas conductas de apropiación tienen una estructura, frente otras de destructividad. Utilizar es usar y gastar. Mi bicicleta, cuando la uso, es una bicicleta usada, es decir, que la creación continua de la apropiación se señala por una destrucción parcial. Ese desgaste puede apenas por razones estrictamente utilitarias. Ese desgaste puede apenas por razones estrictamente utilitarias, pero en la mayoría de los casos produce una secreta alegría, casi un goce, pues proviene de nosotros, que consumimos. Se advertirá cómo esta expresión, consumo, designa a la vez una destrucción de apropiación y un goce alimentario. Consumir es aniquilar y comer, es destruir algo incorporándonoslo. Si monto en mi bicicleta, puede fastidiarme el gastar los neumáticos, pues es difícil conseguir otros. Pero la imagen del gozo,
imagen que represento con todo mi ser, es la de una apropiación destructiva, la de una creación destructiva. La bicicleta, al deslizarse, al llevarme, por su movimiento mismo, es creada y hecha mía. Pero esta creación se imprime profundamente en el objeto por el leve desgaste continuo que le comunica y que es como la marca de hierro candente del esclavo. El objeto es mío, pues está usado por mí. El desgaste de lo mío es el reverso de mi vida. Estas observaciones harán comprender mejor el sentido de ciertos sentimientos o comportamientos ordinariamente considerados como irreductibles. Por ejemplo, la generosidad. En efecto, el don es una forma primitiva de destrucción. Sabido es que el podach, por ejemplo, conlleva la destrucción de cantidades enormes de mercancías. Estas destrucciones son un desafío al otro, lo encadenan. En este nivel, es indiferente que el objeto sea destruido o dado al otro, de una u otra manera. El podach es destrucción y encadenamiento del otro. Destruyo el objeto tanto al darlo como al aniquilarlo. Le suprimo la cualidad de mío que lo constituía profundamente en su ser. Lo aparto de mi vista. Lo constituyo con relación a mi mesa, mi cuarto. En ausente, solo le conservaré el ser espectral y transparente de los objetos pasados, porque soy aquel por quien los seres prosiguen una existencia honoraria después de su aniquilación. Así, la generosidad es, ante todo, función destructiva. El furor de dar, que en ciertos momentos domina a cierta gente, es, ante todo, furor destructivo. Equivale a una actitud de frenesí, a un amor acompañado del destrozo de objetos. Pero ese furor de destruir que está en el fondo de la generosidad no es más que un furor de poseer. De todo cuanto abandono o doy, gozo de una manera superior por el hecho de hacer donación. El don es un gozo áspero y breve, casi sexual. Dar es gozar posesivamente del objeto dado. Es un contacto destructivo apropiativo. Pero al mismo tiempo, el don hechiza al que lo recibe. Lo obliga a recrear, a mantener en el ser, por una creación continua, ese yo que yo no quiero ya. Aquello que he estado poseyendo hasta la aniquilación y de lo cual no queda finalmente sino una imagen. Dar es someter. Este aspecto del don no nos interesa aquí, sobre todo que concierne a las relaciones con el prójimo. Lo que queríamos señalar es que la generosidad no es irreductible. Dar es apropiarse por medio de la destrucción, utilizando esa destrucción para someter al otro. La generosidad es, pues, un sentimiento estructurado por la existencia del prójimo y que señala una preferencia por la apropiación por destrucción. De este modo, nos guía hacia la nada todavía más que hacia el en sí. Se trata de una nada de en sí que, evidentemente, es a su vez en sí, pero que, en cuanto nada, puede tener una relación simbólica con el ser que es su propia nada. Así, pues, el psicoanálisis existencial encuentra la prueba de la generosidad de un objeto. Debe buscar más lejos su proyecto originario y preguntarse por qué el sujeto ha elegido la apropiación por destrucción más bien que por creación. La respuesta a esta pregunta descubrirá la relación originaria con el ser, que constituye la persona estudiada. Estas observaciones solamente trataban de poner en claro el carácter ideal de la relación de apropiación y la función simbólica de toda conducta, cuyo sentido sea la apropiación. Hay que añadir que el símbolo no es descifrado por el sujeto mismo. Esto no proviene de que la simbolización se prepare en un inconsciente, sino de la estructura misma del ser en el mundo. En efecto, hemos visto en el capítulo dedicado a la trascendencia que el orden de los utensilios en el mundo es la imagen proyectada en el en sí de mis posibilidades, es decir, de lo que soy, pero que no puedo jamás descifrar esa imagen mundana, pues te requeriría nada menos que la escisiparidad reflexiva para que yo pudiera ser para mí mismo como un esbozo de objeto. Así,
al ser el circuito de la ipseidad no tético y por la misma razón, la anunciación de lo que soy no temática, ese ser en sí, de mí mismo que el mundo me devuelve, no puede dejar de estar enmascarado para mi conocimiento. Solo puedo adaptarme a la situación en y por la acción de aproximación que la hace nacer. De suerte que poseer no significa en modo alguno que se está con el objeto poseído en una relación en la que se identifican creación y destrucción, sino precisamente estar en esa relación, o mejor aún, ser esa relación. Y el objeto poseído tiene para nosotros una cualidad inmediatamente captable y que lo transforma por entero, la cualidad de ser mío. Pero esta cualidad es en sí misma rigurosamente indescifrable. Se revela en y por la acción. Muestra tener una significación particular, pero se esfuma sin revelar su estructura profunda ni su significación, desde el momento en que queremos tomar distancia con respecto al objeto y contemplarlo. En efecto, este retroceso para tomar distancia es por sí mismo destructor de la relación de apropiación. Hace un instante me encontraba comprometido en una totalidad ideal, y precisamente por estar comprometido en mi ser, no podía conocerlo, e inmediatamente la totalidad se ha roto y no puedo descubrir su sentido en los trozos separados que la han compuesto, como se puede ver en la experiencia contemplativa que sufren ciertos enfermos muy a su pesar y que se llama despersonalización. Estamos, pues, obligados a recurrir al psicoanálisis existencial para que nos revele en cada caso particular la significación de esa síntesis de apropiación cuyo sentido general y abstracto acabamos de determinar por medio de la ontología. Queda por determinar en general la significación del objeto poseído. Esta investigación vendrá a completar nuestros conocimientos sobre el proyecto de apropiación. ¿Qué es, pues, lo que tratamos de apropiarnos? Fácil es ver, por una parte y en abstracto, que intentamos originariamente poseer no tanto la manera de ser del objeto como su ser mismo. En efecto, deseamos apropiarnos del objeto a título de representante concreto del ser en sí, es decir, captarnos como fundamento de su ser en tanto que él es idealmente nosotros mismos. Y por otra parte, empíricamente, el objeto apropiado no vale nunca solo por sí mismo, ni por su uso individual. Ninguna apropiación singular tiene sentido fuera de sus indefinidas prolongaciones. La estilográfica que poseo equivale a cualquier estilográfica. En su persona poseo la clase de las estilográficas entera, pero además poseo en ella la posibilidad de escribir, de trazar rasgos de determinada forma y color, pues contamino al instrumento mismo y a la tinta que hago uso. Esos rasgos, su color, su sentido, están condensados en ella, así como su papel, su resistencia especial, su olor, etc. A propósito de toda posesión, se realiza la síntesis cristalizadora que Stendhal ha descrito para el caso del amor únicamente. Cada objeto poseído que se destaca sobre fondo de mundo representa al mundo entero, así como la mujer amada representa el cielo, la playa y el mar que la rodeaban cuando apareció. Apropiarse de ese objeto es, pues, apropiarse simbólicamente del mundo. Cada cual puede conocerlo refiriéndose a su propia experiencia. Citaré un ejemplo personal, no como prueba, sino para guiar la investigación del lector. Hace algunos años me vi llevado a decidir que no fumaría más. El conflicto fue duro y, a decir verdad, me significaba menos perder el sabor del tabaco que el sentido del acto de fumar. Se había producido toda una cristalización. Fumaba en los espectáculos, por las mañanas mientras trabajaba, por la noche después de cenar, etc. Y me parecía que, al dejar de fumar, iba a quitarle al espectáculo su interés, a la cena su sabor, al trabajo matinal su vivacidad y su frescura. Cualquiera que pudiera ser el inesperado suceso que viniera a llamar mi atención, me parecía que quedaría básicamente empobrecido desde el instante en que yo no podía recibirlo fumando.
Ser susceptible de ser encontrado por mí mientras fumo es el natural concreto que universalmente se había difundido sobre las cosas. Me parecía que iba a arrancársela y que en medio de esa universal aniquilación valía un poco menos la pena vivir. Ahora bien, fumar es una reacción de apropiación destructora. El tabaco es un símbolo del ser apropiado, ya que es destruido al ritmo de mis aspiraciones en una cierta destrucción continua. Pasa a mi interior y su transmutarse en mí mismo simbólicamente se manifiesta por la transformación en humo del sólido consumido. La vinculación entre el paisaje que veía fumando y el pequeño sacrificio crematorio era tal que, como hemos visto, este venía a ser el símbolo de aquel. Ello quiere decir, pues, que la reacción de apropiación destructora del tabaco equivalía simbólicamente a una destrucción cuyo sentido era la apropiación del mundo entero. A través del tabaco que yo fumaba, el propio mundo ardía. Se fumaba, se reabsorbía como vapor para entrar de nuevo en mí. Para mantener mi decisión, hube de realizar una especie de cristalización. O sea que, sin darme mucha cuenta, reduje el tabaco a no ser más que él mismo, una hierba que se quema. Corté sus lazos simbólicos con el mundo. Me persuadí de que nada quitaría a la pieza de teatro, al paisaje, al libro que leía, si los estimaba sin mi pipa. Es decir, me conformé con otros modos de posesión de los objetos diferentes del propio de esa ceremonia sacrificial. Una vez que llegué a persuadirme de ello, mi malestar se redujo a poca cosa. Lamentaba no sentir ya el olor del humor, el calor de la pipa entre mis dedos, etc. Pero entonces mi pesar, desarmado, se hizo soportable. Así pues, aquello de lo que especialmente deseamos apropiarnos en un objeto es de su ser y del mundo. Esos dos fines de la apropiación constituyen en realidad uno solo. Busco poseer, detrás del fenómeno, el ser del fenómeno. Pero este ser, muy diferente, según hemos visto, del fenómeno de ser, es el ser en sí, y no solo el ser de tal o cual cosa particular. No es que haya aquí un paso a lo universal, sino que más bien el ser considerado en su desnudez concreta se convierte de pronto en el ser de la totalidad. Así, la relación de posesión nos aparece claramente. Poseer es querer el mundo a través de un objeto particular. Y como la posesión se define como esfuerzo por captarse a título de fundamento de un ser, en tanto que éste es idealmente nosotros mismos, todo proyecto posesivo apunta a constituir al para sí como fundamento del mundo o totalidad concreta del en sí, en tanto que esta totalidad es, como totalidad, el propio para sí existiendo en el modo del en sí. Ser en el mundo es proyectar poseer el mundo, es decir, captar el mundo total como lo que le falta al para sí, para convertirse en sí para sí. Es comprometerse en una totalidad que es precisamente el ideal, o valor, o totalidad totalizada, que sería idealmente constituida por la fusión del para sí, como totalidad destotalizada que ha de ser lo que es, con el mundo como totalidad del en sí, que es lo que es. Es preciso entender con toda claridad que el para sí no tiene como proyecto fundar un ser de razón, o sea, un ser al cual primero concebiría forma y materia para darle luego la existencia. Este ser, en efecto, sería una pura abstracción, un universal. Su concepción no podría ser anterior al ser en el mundo, sino por el contrario lo supondría, tal como supondría la comprensión preontológica de un ser eminentemente concreto y presente, en primer lugar, que es el ahí del ser ahí, primero del para sí, es decir, el ser del mundo. El para sí no es por pensar, el para sí no es por pensar primero lo universal y determinarse en función de conceptos. Él es su elección y su elección no puede ser abstracta, pues si lo fuera, sería abstracto el ser mismo del para sí. El ser del para sí es una aventura individual,
y la elección debe ser elección individual de un ser concreto. Esto vale, como hemos visto, para la situación en general. La elección del para sí es siempre elección de la situación concreta en su singularidad incomparable, pero ello vale también para el sentido ontológico de esa elección. Cuando decimos que el para sí es proyecto de ser, entendemos que no concibe al ser en sí, que proyecta ser como una estructura común a todos los existentes de cierto tipo. Su proyecto, como hemos visto, no es en modo alguno una concepción. Lo que él proyecta ser le aparece como una totalidad eminentemente concreta. Es este ser. Sin embargo, se puede prever en este proyecto las posibilidades de un desarrollo orientado en el sentido de lo universal, pero a la manera en que se pueda decir de un amante que ama a todas las mujeres y a la mujer como un todo en una mujer. Ese ser concreto cuyo fundamento el para sí proyecta ser, no puede ser concebido, según hemos visto, puesto que es concreto, ni tampoco podría ser imaginado, pues lo imaginado no es nada, y ese ser es ser eminentemente. Es menester que exista, es decir, que sea encontrado, pero que su encuentro se identifique con la elección que hace el para sí. El para sí es un encuentro ficción, es decir, se define como elección de fundar al ser a cuyo encuentro va. Esto significa que el para sí, como empresa individual, es elección de este mundo como totalidad de un ser individual. No lo trasciende hacia una universalidad lógica, sino hacia un nuevo estado concreto del mismo mundo, en el cual el ser sería en sí fundado por el para sí, es decir, lo trasciende hacia un ser concreto allende el ser concreto existente. Así, el ser en el mundo es proyecto de posesión de este mundo, y el valor que infesta al para sí es la indicación concreta de un ser individual constituido por la función sintética de este para sí y de este mundo. El ser, en efecto, donde quiera que sea, de donde quiera que venga y de cualquier modo que se lo considere, ya sea en sí o para sí, o el ideal imposible del en sí para sí, es, en su contingencia primera, una aventura individual. Así, podemos definir las relaciones que unen la categoría de ser con la de tener. Hemos visto que el deseo puede ser originariamente deseo de ser o deseo de tener, pero el deseo de tener no es irreductible, mientras que el deseo de ser recae directamente sobre el para sí y proyecta conferirle, sin intermediario, la dignidad de en sí para sí. El deseo de tener se dirige al para sí sobre, en y a través del mundo. El proyecto de tener apunta, por la apropiación del mundo, a realizar el mismo valor que el deseo de ser. Por ello, ambos deseos, que pueden distinguirse por análisis, son inseparables en la realidad. No se encuentra ningún deseo de ser que no se doble de un deseo de tener, y recíprocamente, se trata, en el fondo, de dos direcciones de la atención acerca de un mismo objetivo, o si se quiere, de dos interpretaciones de una misma situación fundamental, la de una tendente a conferir el ser al para sí sin rodeo, mientras que la otra establece el circuito de la ipseidad, es decir, intercala el mundo entre el para sí y su ser. En cuanto a la situación originaria, es la carencia de ser que soy yo, es decir, que me hago ser. Pero precisamente el ser del cual me hago carencia a mí mismo es rigurosamente individual y concreto. Es el ser que existe ya y en medio del cual surjo yo como su carencia. Así, la propia nada que soy es individual y concreta, ya que es esta nihilización y no otra. Todo para sí es libre elección. Cada uno de sus actos, el más insignificante como el más considerable, traduce esa elección y emana de ella. Es lo que hemos llamado nuestra libertad. Ahora hemos captado el sentido de esa elección. Es elección de ser, sea directamente, sea por apropiación del mundo, o más bien ambas cosas a la vez. Así, mi libertad de elección es
Así, mi libertad es elección de ser Dios, y todos mis actos, todos mis proyectos, traducen esa elección y la reflejan de más de 1000 maneras, pues hay una infinidad de maneras de ser y de tener. El psicoanálisis existencial tiene por objeto encontrar, a través de estos proyectos empíricos y concretos, la manera original que cada uno tiene que elegir su ser. Queda por explicar, se dirá, ¿por qué elijo el mundo a través de tal o cual esto particular? Podríamos responder que ello precisamente es lo propio de la libertad. Con todo, el objeto mismo no es irreductible. Apuntamos a su ser a través de su manera de ser o cualidad. Y la cualidad, en particular, la cualidad material, la fluidez del agua, la densidad de la piedra, etc., al ser manera de ser, no hace sino presentificar al ser de determinado modo. Lo que elegimos es, pues, cierto modo en que el ser se descubre y se hace poseer. El amarillo y el rojo, el sabor del tomate o del puré de guisantes. El amarillo y el rojo, el sabor del tomate o del puré de guisantes, lo rugoso y lo tierno, no son, en modo alguno para nosotros, datos irreductibles. Simbólicamente traducen a nuestros ojos cierto modo que tiene el ser de darse, y reaccionamos con disgusto o con deseo según veamos al ser aflorar de un modo o de otro a la superficie de esos objetos. El psicoanálisis existencial debe extraer el sentido ontológico de las cualidades. Solo así, y no por consideraciones acerca de la sexualidad, se explicarán, por ejemplo, ciertas constantes de las imaginaciones poéticas, lo geológico en Rimbaud, la fluidez del agua en Poe, o simplemente los gustos de cada uno, esos famosos gustos sobre los que, según se dice, no hay que discutir, sin advertir que simbolizan a su manera toda una elección de ser, y que de ahí proviene la evidencia que tienen a los ojos del que los ha hecho suyos. Conviene, pues, esbozar esa tarea particular del psicoanálisis existencial, a título de invitación a ulteriores investigaciones, pues la libre elección no es irreductible en el nivel del gusto por lo dulce o lo amargo, etc., sino en el nivel de la elección del aspecto del ser que se revela a través de y por lo dulce, lo amargo, etc.